Muy bien, devotos, Hare Krishna, mis reverencias a todos, ya Sí, Shirata, Krishna. Upa, ¿cómo andan? Espero que muy bien, Ay, espero que todos estén muy felices en conciencia de Krishna. Hoy estamos juntos para festejar el Sri Ram Vijayotsava, ¿sí? Hoy es el día en que se conmemora la victoria del señor Ramachandra sobre el demonio Ravana, ¿sí? El demonio que había secuestrado a su esposa Sita. Hoy es el día culminante de esa epopeya del Ramayana, ¿sí? De toda la historia del señor Ramachandra, es toda su historia de vida, pero bueno, el rapto de Sita y su lucha con el demonio Ravana, digamos, es digamos, el eje de esa epopeya, de ese gran poema. Y bueno, y hoy concluye todas esas peripecias que vivió el señor Ramachandra, que vivió Madre Sita. Hoy finalmente, un día como hoy, el señor Rama rescató a su esposa, mató al demonio Ravana, y eso es lo que estamos homenajeando, es lo que celebramos en este Rama Vijayotsava. ¿Sí? Ese es el gran día de hoy que estamos conmemorando todos juntos. Yo voy a hablar un poquito, voy a contar rápidamente la historia y después, bueno, como siempre, abrimos los micrófonos para que ustedes también puedan aprovechar a homenajear al Señor en su día, por si quieren decir alguna palabra también en relación con el señor Ramachandra y este Ram Vijayotsava que estamos conmemorando el día de hoy. Para arrancar, bueno, contextualizar, esto ocurre en otra era, ¿sí? Hace miles y millones de años atrás. Esto ocurrió en Treta Yuga, ¿sí? En la segunda era histórica, según la cosmología o la división del tiempo, según, de acuerdo con la literatura de los Vedas. En esta oportunidad, Krishna aparece en la Tierra en su séptimo avatar, ¿sí? Es la séptima vez que él desciende al planeta y lo hace en la forma del señor Ramachandra. Rama es la encarnación del Dharma, ¿sí? Cada uno de las encarnaciones de Krishna, cada uno de los avatars tiene como una especie de misión particular. Eh, y viene como para reforzar un aspecto o un principio en particular. En el caso del señor Ramachandra, en el caso del señor Rama, es el Dharma, el deber, ¿sí? Y Ram fue, digamos, la personificación, la corporificación del deber en la tierra. Fue el hombre perfecto, el esposo perfecto, el hijo perfecto, el hermano perfecto, el amigo perfecto, el rey perfecto, todo lo hacía excelente, porque todo lo hacía de acuerdo al cumplimiento del Dharma, del deber. El concepto de Dharma, hoy no nos vamos a meter mucho con el concepto de Dharma porque es un concepto complejo dentro de la cultura de los Vedas. Es muy amplio en relación a lo que nosotros podemos entender desde el castellano. De hecho, no hay una sola palabra que traduce el término Dharma al castellano. Es tan amplio el entendimiento del Dharma que para poder traducirlo nosotros en español usamos muchas palabras. Por ejemplo, deber, obligación, justicia. Eh, Hay muchas formas de entender el Dharma. Religión, por ejemplo, Prabhupada en el Bhagavad Gita muchas veces traduce el Dharma como religión. Entonces es un concepto muy amplio, pero en reglas generales se lo traduce como deber, ¿sí? Y son los deberes o las obligaciones, las responsabilidades que tiene el ser humano. Y Rama, o Krishna en la forma de Rama, vino a la tierra para enseñarnos todos estos deberes que tenemos como seres humanos. Por eso, como decía recién, él como hijo se comportó como el hijo perfecto y nos enseña a nosotros cómo ser hijos perfectos. Como esposo se comportó como el esposo perfecto, nos enseña a nosotros cómo ser esposos perfectos. Como gobernante fue un gobernante perfecto y nos enseña a nosotros a ser gobernantes perfectos y así sucesivamente. ¿Sí? En todos los roles que ocupó en la vida, como amigo, como hermano, como discípulo, ¿sí? Porque él también tenía su guru y como discípulo fue un discípulo perfecto. En todos los órdenes de la vida, el señor Ramachandra fue el Dharma personificado. Y él vino como a restablecer eso y para reenseñarnos a nosotros los seres humanos esta idea del deber o de las responsabilidades que tenemos. Como dije, esto fue en Treta Yuga, literalmente millones de años atrás. ¿Sí? Esta es la segunda era histórica dentro del ciclo de eras de 4 yugas
que tiene la cosmología védica. El señor Ramachandra aparece como un príncipe, ¿sí? Él aparece dentro de la orden de los Kshatriyas, como un gobernante, ¿sí? Nace en Ayodhya, la ciudad de Ayodhya. Él tiene que ascender al trono, pero bueno, por una especie de conspiración entre las esposas de su padre, del rey Dasarat, no voy a contar ahora todos los pasatiempos, pero hay una maquinación interna, es una especie como de política de palacio, donde se lo corre al señor Ramachandra del ascenso al trono, se ubica a un hermano de él en el trono y a ese lo exilia. Entonces él termina exiliado junto con su hermano Lakshman y con su esposa Sita. Quedan exiliados, quedan echados del reino, se tienen que ir fuera de los límites geográficos del reino que él tendría que estar ocupando. Se van al bosque y en el bosque están durante mucho tiempo y ahí ocurre el famoso secuestro, ¿sí? Que es, como dije, el eje central de la historia del señor Ramachandra. Esta historia nosotros la vemos de forma resumida en el Srimad Bhagavatam. Si hoy tienen ganas y tiempo, en el 9º canto del Srimad Bhagavatam tienen una especie de resumen de la historia del señor Ramachandra. Pero donde está toda la historia, con lujos y detalles, es en el Ramayana, en el famoso Ramayana de Valmiki, que es quizás el poema épico más famoso de la India. El señor Ramachandra es muy popular, no solo en la India, sino en toda Asia. ¿Sí? Hay influencias de Ramachandra en Japón, en China, en el sudeste asiático. ¿Sí? Está en todo el mundo asiático, la historia, la figura, la personalidad del señor Ramachandra es muy, muy popular. Y el Ramayana, la biografía o el poema que cuenta la historia del señor Rama es muy, muy popular, quizás el más popular de las epopeyas antiguas de la India. Entonces, bueno, ahí en el bosque es cuando sucede el secuestro. Lo que ocurre es que hay un demonio, un rey demonio, un asura llamado Ravana, que se enamora de Sita, de la esposa del señor Ramachandra, y aprovecha el exilio, aprovecha que ellos están desprotegidos en el bosque para raptarla. La secuestra, se la lleva a su reino, el reino de Lanka, y ahí empieza toda la aventura del señor Ramachandra y de su hermano Lakshman por recuperar a Sita. Y ocurren muchísimas cosas en el medio, es una aventura muy extensa, muy heroica también, ¿sí? Es muy, muy heroica. Ellos terminan formando una alianza con un ejército de monos por la ayuda de Hanuman, el gran devoto del señor Rama, que era un mono, literalmente era un mono, lo cual es muy interesante. Esta idea de que el bhakti o la devoción incluso puede ser expresada en los animales. Tenemos el ejemplo del señor Hanuman, que era un mono y era el devoto mayor del señor Ramachandra. De hecho, en toda la epopeya hay muchos animales que participan en la historia del señor Ramachandra. Hay buitres, hay osos, hay monos, ¿sí? Hay muchos animales que forman parte de ese lila, de ese pasatiempo. Forman esta alianza con los monos. El señor Ramachandra utiliza ese ejército de monos para salir en persecución de Ravana. Llegan hasta las orillas del mar. Lanka es una isla, entonces tienen que cruzar el océano para poder rescatar a Sita. Ellos no tienen naves, no tienen barcos. Entonces el señor Ramachandra le pide al dios de las aguas, al señor de las aguas, que los permita cruzar para rescatar a Sita. Hacen un arreglo de que se arrojen piedras al mar con el nombre de Rama y que esas piedras iban a flotar y van a poder construir un puente para unir la India continental con la isla de Lanka. Hacen eso, ¿no? Todos los monos, todos los osos, todos los animales del ejército del señor Ramachandra empiezan a tirar piedras al mar con el nombre, escrito con el nombre de Rama. Esas piedras empiezan a flotar, construyen un puente, llegan hasta la isla de Lanka. Ahí se arma una enorme batalla, ¿sí? Una enorme batalla por el rescate, para recuperar a Sita Devi. Y en la pelea finalmente se enfrentan Rama y Ravana. Ravana era un rey demonio, un asura,
se decía que tenía la posibilidad de manifestar 10 cabezas, ¿sí? Esto un poco también mostrando su poderío. Su poderío y su inteligencia. Se dice que Ravana era una persona muy, muy culta. A veces nosotros tenemos idea, ¿no?, de los demonios como tenemos una cierta como iconografía de los demonios, como seres todos deformados, no sé, como medio torpes, pero muchas veces en la literatura védica la idea de demonio es distinta, ¿no? Son seres a veces muy refinados, muy cultos, son atractivos, físicamente fuertes. Bueno, de todas estas características tenía Ravana. Era como súper poderoso, era atractivo, era inteligente, era culto, pero era demoníaco, ¿sí? Era una persona atea, una persona que rechazaba la supremacía de Dios. Y en la batalla se prende fuego, la isla de Lanka, están todos los monos y los osos, el ejército de Rama luchando contra los demonios, los Rakshasas, ejército de Ravana, y en un momento el señor Rama se enfrenta con Ravana, vienen, llegan a estar cara a cara y empiezan a luchar. Y si ustedes leen el relato, muy poquito se cuenta en el Srimad Bhagavatam, se cuenta con mucho más lujo de detalle en el Ramayana, pero si ustedes leen el relato, es una película de Avengers, es una película de Marvel, ¿no? Hay naves espaciales, hay flechas que disparan todo tipo de poderes mágicos, de fuego, de viento, de relámpago, hay explosiones, es una batalla campal increíble. Ravana y Rama luchan durante un tiempo y finalmente el señor Rama mata a Ravana, le dispara una flecha, lo atraviesa y lo hace caer de su aeronave. Ellos estaban peleando en dos aeronaves, lo que hoy podríamos llamar como aviones o aviones de combate, ¿no? Ellos estaban luchaban uno contra el otro, pero no en la tierra, no en el piso, sino que estaban luchando en el aire, en dos aeronaves. Se habla de carruajes o de carrozas voladoras, pero básicamente son lo que nosotros entenderíamos como aviones hoy en día, y estaban luchando desde ese lugar. Rama le dispara una flecha, lo atraviesa, cual fuera un rayo, dice el Srimad Bhagavatam, lo atraviesa como si fuera un relámpago, y Ravana cae de su aeronave, cae al piso y fallece. Una vez que los demonios ven a su líder muerto, se rinden, todos los Rakshasas se rinden, y Rama y su ejército de animales gana la batalla, recuperan a Sita, a su esposa, ¿sí? Y ese es el día que hoy estamos conmemorando. Estamos conmemorando este día donde finalmente termina toda esta aventura, toda esta epopeya, todos los años, todo el tiempo que demoró el señor Ramachandra en recuperar a su esposa. No fue automático. Pasaron muchas cosas para que Rama pudiera recuperar a Sita. Y hoy es, digamos, el día donde concluye todo esto. Y también, como explica Krishna en el Bhagavad Gita, quien hace el bien nunca es vencido por el mal. Y bueno, hoy es otro aniversario de la victoria del bien sobre el mal, ¿sí? Es como, digamos, uno podría decir que es, bueno, hay un antropólogo que si quizás lo conocen, se llama Joseph Campbell, ¿sí? Es muy famoso en el mundo de las ciencias, el que ha hablado sobre el concepto del monomito, esta idea de que hay una única gran historia en la humanidad y lo que hacemos las personas es simplemente repetir esa única historia, agregándole detalles, agregándole distintos colores, cambiándole el nombre a los personajes, pero básicamente la historia es la historia del bien contra el mal, ¿sí? Esa es la gran historia humana y que está toda representada en la epopeya del señor Ramachandra, en el Ramayana y en toda esta historia que yo resumí ahí en apenas algunos minutos. Está totalmente detallada el viaje del héroe, las distintas etapas que hay en el monomito, y está esta idea de que la existencia en el plano terrestre es básicamente una lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Estamos constantemente teniendo que tomar partido, ¿no? Viendo de qué lado estamos, a qué ejército vamos a pertenecer, si vamos a pertenecer al ejército de Rama,
si vamos a pertenecer al ejército de Ravana, si vamos a luchar por el bien, si vamos a luchar por el mal. Y bueno, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, el bien siempre prevalece, ¿sí? Siempre gana el bien. Y lo vemos en todos los pasatiempos, lo vemos incluso en historias, en distintas historias alrededor del mundo, ¿no? Saliendo de los pasatiempos, de los lilas védicos, también vemos que lo mismo ocurre en distintas historias alrededor del mundo. Y eso es básicamente lo que le celebramos el día de hoy. Cuando termina la batalla, cuando finalmente Ravana es muerto, Rama recupera a su esposa y concluyen con su exilio. Entonces Rama, Lakshman, Sita, Hanuman, todos regresan a Ayodhya y en Ayodhya son recibidos con una enorme fiesta, con una gran celebración, no solo porque había matado al demonio Ravana, que era como un peligro para todo el universo, sino que también estaba volviendo Ramachandra a su hogar y estaba volviendo a gobernar, ¿sí? Estaba ahora ya sí a punto de asumir el trono, cosa que le había sido negado años antes, y estaba listo para gobernar desde ese lugar, desde la capital de Ayodhya, que también se narra en el Srimad Bhagavatam, también se narra en el Ramayana, que el gobierno de Ramachandra fue un gobierno perfecto. Dicen que fue tan bueno que fue como Satya Yuga otra vez. Fue como si el mundo estuviera de vuelta en la edad de oro, de lo perfecto que era el gobierno del señor Ramachandra. Así que eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Estamos celebrando la gran victoria del bien sobre el mal. Estamos celebrando el momento en que Ramachandra rescata a su esposa Sita. Estamos celebrando el momento en que Krishna en el Ram Avatar vence a Ravana, a este gran rey demonio. Y eso es Shri Ram Vijayotsava. Ram por Ramachandra, Vijay por victoria, ¿no? Jaya significa victoria, gloria. Y Otsava o Mahotsava significa gran fiesta. Entonces hoy es la gran fiesta de la victoria del señor Ramachandra. Es lo que estamos celebrando el día de hoy. Y para los devotos es un día muy importante por esto que mencionaba recién, ¿sí? Es otra vez celebrando la supremacía de Krishna, otra vez celebrando la idea de que Dios es supremo, no hay nadie por encima de él, nadie lo puede vencer. Incluso estos demonios que intentan luchar con él y que intentan hacerle la vida miserable son en última instancia como una especie de teatro o de juego para el Señor, ¿sí? Él lo tolera durante un tiempo, juega, se saca las ganas de pelear, de tener sus aventuras y después cuando se cansa del juego, termina y pasa a otro lila, ¿sí? No hay con qué darle, por más poderoso que sea el demonio, por más siniestro que sea el villano, no hay absolutamente nadie que pueda rivalizar con Dios y eso también se está celebrando el día de hoy. En muchas partes del mundo, sobre todo en el mundo asiático, durante la noche del día de hoy se encienden antorchas, se encienden linternas, hay fuegos artificiales porque se conmemora y se repite toda la celebración de los habitantes de Ayodhya cuando se enteraron de la muerte de Ravana y cuando se enteran de que el señor Ramachandra está volviendo a su ciudad natal. Ellos empiezan una enorme celebración con fuegos artificiales, con música, con fiesta, iluminándole el camino al señor Rama para que pueda volver rápido a su casa. Entonces, esta noche seguramente va a ser una noche celebratoria para buena parte del mundo asiático y también lo es para nosotros, para los devotos de Krishna, que entendemos que Rama es una de sus formas. El señor Ramachandra no es distinto de Krishna, son la misma persona, son el mismo ser, simplemente tienen formas distintas, aparecieron en momentos distintos para ejecutar pasatiempos distintos, pero son exactamente la misma persona. Rama es Krishna, Krishna es Rama, y están en nuestro Mahamantra, ¿sí? Son exactamente el mismo ser. Hoy, Sri Rama Vijayotsava. Si ustedes tienen la oportunidad, vayan al Srimad Bhagavatam durante el día de hoy. Está en el en el canto número 9. En el noveno canto de Srimad Bhagavatam. Está mucho más reducido que el Ramayana. El Ramayana es un poema, no sé cuántos miles de versos tiene, pero la historia general está en el Srimad Bhagavatam y van a ver, hay 2 o 3 versos que justamente hablan sobre
la muerte de Ravana, el momento en que el señor Ramachandra vence a Ravana, perdón, que dicho sea de paso, por si no lo leen o por si lo quieren leer, medio como que se insultan al final. El señor Ramachandra le propicia unas palabras poco agraciadas a Ravana antes de matarlo, lo cual es muy interesante. Es como en el barrio diríamos como que le canta a las 40 y después los mata, ¿no? Pero eso está en el Srimad Bhagavatam, no lo digo yo, lo dice el Srimad Bhagavatam, así que es fidedigno, pueden ir a leerlo ustedes directamente. Muy bien, devotos, ahí rápido, lo resumí lo más rápido posible para no cansar a nadie. Igual creo que ya es una historia que han escuchado múltiples veces, así que me imagino que todos saben exactamente de qué estamos hablando. Pero si quieren aprovechar, lo más interesante hoy también es que ustedes puedan tener su momento para glorificar al Señor. Así que, Prabhu Sergio, sí señor, adelante, si usted quiere abrir su micrófono. Sí, gracias, Raúl. No, en lo personal desconocía la historia. Lo que hoy leí un poquito de corrido ahí en internet fue, bueno, una imagen en donde se veían como las diferentes encarnaciones que tuvo Rama, y a cada una se le asigna un color y supuestamente se festeja esto durante 9 días y cada día también se identifica con un color. ¿Podría aclararme un poco este punto? Que el señor Ramachandra fue tomando distintos colores. Esa es la pregunta. Por eso, como es en una ilustración, realmente la vi muy por encima. Y supuestamente cada encarnación, esto es lo que decía, le correspondía un color. No sé si yo lo entendí bien o estoy confundido con eso. No, puede ser, ¿eh? Puede ser. Tendría que investigarlo. Ahora en este momento, no sé. No sé Raúl, exactamente. Sí, Alejandro. Raúl, No hay problema. No hay sí, problema. yo lo he leído. Muy bien, Alejandro. Adelante, entonces. Y en este caso, Sergio, Rama, la característica es de color verde. Sí. Y en algunas, creo que en la parte asiática, sí, un poco está mezclado con el azul. Digo mezclado porque no sé si lo reconocen mucho Krishna, pero como que lo mezclan desde ese lado. Pero que todas las encarnaciones bueno, en el que estoy leyendo, el Chaitanya Charitamrita, casualmente hace alusión que en la era donde aparece Chaitanya tiene los colores como el amarillo, el rojo y el blanco. Y en Krishna azul, en Ramachandra Verde. viene verde. Y sí que habían otras, pero en este momento no. Pero sí, lo tengo claro de Ramachandra porque es alguien que me interesa como Chaitanya. Muy bien. Bueno, eso sí, ahí sí, eso sí me consta. Sabemos que los distintos avatars tienen como sus colores. Por ejemplo, Varahadev, que es el jabalí, es rojo. Ramachandra, de quien estamos hablando el día de hoy, es verde. Bueno, Krishna sabemos que es oscuro, Siam, ¿sí? Es el como color de la nube de tormenta. Chaitanya Mahaprabhu es dorado. Ajá. No sabía que el señor Rama tendría distintos colores. Puede ser que tenga distintos colores. De hecho, estoy sin No, imagen, no, puede ser. no es que tenga distintos colores, solamente esos dos colores. Lo que me parece que por ahí se confundió, digo, no sé, Sergio, es que cuando se habla de las encarnaciones de Krishna le aluden a un color, y en el caso de Ramachandra es verde, El color es o verde. y en algunos lugares, como en los asiáticos, es azul, Ah, muy bien. celeste. Bueno, entonces ahí está. Eso puede ser, Sergio. Eso puede ser. Bien, de acuerdo, gracias. Ujú. Muchas gracias. Sí es cierto que algunos avatars cambian de color. Por ejemplo, en el pasatiempo de Varahadev, eh, el jabalí, en la forma de jabalí de Krishna. Si Sí, leen el claro. pasatiempo en el Srimad Bhagavatam, cuando Varahadev sale de la nariz del señor Brahma, tiene un color que creo que es verde, si no me equivoco. Después
pasa a otro color, que si no sé, no me acuerdo si era azul o blanco, y él toma el famoso color rojo, con el que lo conocemos todos, cuando él está luchando con Hiranyaksha. En el momento de estar luchando con el demonio es que él se pone rojo. Entonces ahí sí tenemos un avatar cambiando de color a lo largo del pasatiempo, por así decirlo. Pero puede ser lo que dice Alejandro. Me parece que lo que Alejandro dice es más certero. Hasta donde yo sé, el señor Ramachandra es verde, tiene un tinte de color verde. Sí. Pero puede ser, a veces hay imágenes, ¿no? La cosa iconográfica, a veces yo he visto imágenes del señor Ramachandra azul, como si fuera Azul, el color de Krishna. Entonces puede que ser, los ¿no? asiáticos, me Los parece que artistas. la parte ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los países que están cerca de India, de China? Como el Indonesia, todos esos países, tipo más, Indonesia, claro, exacto, por ahí, el por sudeste esos asiático. lugares, exacto, lo tienen más como azul. Muy bien, Pero bueno. es Rama y Sita, inclusive ellos dicen Rama Sita. Claro, no, y Inclusive, la, muy conocido. la figura y la personalidad y la historia, esta historia de Ramachandra es muy popular en toda Asia, ¿sí? Todo el mundo asiático conoce esta historia. De hecho, para que veamos cómo ha influenciado el lila de Ramachandra al mundo asiático, la famosa historia del rey mono, que es muy popular en Asia, ¿sí? Que hay películas, hay historietas, hay literatura, hay obras de teatro, ¿no? La famosa historia del rey mono es Hanuman. Ese rey Hanuman, mono sí. es Hanuman, está inspirado en la figura de Hanuman. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Cómo esta historia ha calado hondo en el mundo asiático, se ha convertido en algo muy, muy popular. Y lo loco es de la cantidad de millones de años de los que hablamos. Y en otra Millones. era, en otras Sí, eras. sí. Claro. Literalmente Eso, millones de años. Millones de años. sí. Muchas gracias, Prabhu Alejandro. No, ¿Alguien más? Usted, Sergio, ¿se entendió más o menos esto? Quizás es una cosa más como de interpretación. Sí, entendió perfecto, pero le agradezco mucho la explicación y desde luego a Nicolás también por el aporte. Gracias. Muy bien, gracias. Devotos, ¿alguien más quería aprovechar la oportunidad de glorificar al señor Ramachandra hoy en el día de su victoria? ¿Estamos bien? hoy es mi cumpleaños, Prabhu, así ¿En que. serio? Sí, así que para mí cayó justo. Feliz cumpleaños, Prabhu. Qué buena onda. Bueno, hoy bendecido. Bien, Bendecido por el señor Ramachandra. Totalmente. Qué bueno. Cae justo. Qué bueno, Sí, qué sí. bueno. Bueno, feliz cumpleaños. Felicitaciones. Gracias, Prabhu, gracias. Feliz cumpleaños. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Bueno, Y es importante para nosotros, el señor Ramachandra, ¿sí? Tenemos que considerar la figura del señor Ramachandra como algo para, no para imitar, ¿no? Prabhupada decía que hay una diferencia entre imitar y seguir. No podemos imitar, pero sí podemos seguir. Entonces, bueno, si tenemos que elegir un modelo a seguir, bueno, el señor Ramachandra es un buen modelo a seguir. Como decíamos, él todas sus funciones la cumplió a la perfección. Entonces, cuando uno quiere saber cómo hacer las cosas bien, puede leer los pasatiempos de Ramachandra y de algún modo u otro, en algún momento nos vamos a saber reflejados, ¿sí? Porque o somos hijos, o somos padres, o somos esposos, o somos discípulos, o somos hermanos, o somos amigos. Algunas de las funciones o alguno de los roles que ejecutó Ramachandra, en algún momento nosotros lo hicimos. Entonces es una buena forma de poder ser consciente de Krishna en los relacionamientos, ¿no? Porque si hay que gobernar, bueno, podemos gobernar como conscientes de Dios. Si tenemos que ser hijos, podemos ser hijos con conciencia de Krishna. Si hay que ser hermano, se puede ser hermano en conciencia de Krishna, amigo en conciencia de Krishna, esposo en conciencia de Krishna. En todas las funciones humanas participó el señor Ramachandra. Entonces es un lindo ejemplo para nosotros conocer acerca de él y poder actuar en conciencia de Krishna en cada uno de los roles que nos ocupan en el mundo.
Hari Kirtan Prabhu, usted quería decir algo. Sí, bueno, primero gracias, Prabhu, por el servicio siempre, por celebrar estos momentos, estas fiestas y glorificar a Krishna en todo momento. Así que gracias por eso, por juntarnos, por el Sadhusanga. Y no, una cosa que a mí sí siempre me sorprende es que tanto los devotos puros como las grandes personalidades, incluso Dios mismo, en sus diferentes pasatiempos, por ahí no tanto Krishna, pero sí los otros, las otras encarnaciones, pasan siempre por grandes dificultades, ¿no? Y que me parece que también es algo interesante, ¿no? Porque es como esa necesidad que por lo menos a mí me pasa, ¿no? De esquivar las dificultades, ¿no? No sé, conservar cierta ilusión de que la práctica espiritual nos va a exentar de dificultades, ¿no? Y enseguida uno lee cualquier biografía de cualquier santo Vaishnava y diría de cualquier movimiento espiritual genuino, y son personas que todos tienen la misma característica, que es haber pasado dificultades grandes, muy, muy duras. Esta idea del exilio que está también todo el tiempo, ¿no? Esta idea de la injusticia, ¿no? Por un momento, o sea, esta cuestión de que en un momento no, bueno, mismo Arjuna y sus hermanos en Mahabharata, ¿no? Cuando sus primos ahí, todo el tema de Bhagavad Gita, ¿no? Toda esta cuestión que lo decíamos la otra vez en un encuentro de los viernes, la famosa grieta, ¿no? Que se propone como una cosa novedosa, digo, nació mínimo hace 5.000 años, ¿no? Entre los Kurus y los Pándavas, ¿no? Pero bueno, ahora usted viene ahora con Ramachandra de hace millones de años, claro, y ya estaba la grieta, ¿no? Porque la grieta es el bien y el mal, y esta cosa de la justicia y la injusticia, y cómo esa dualidad está constante. Mismo en la vida de Prabhupada, esta idea de las dificultades, ¿no? Como, no sé, es como llamativo, ¿no? Que está signada por las dificultades la vida de los grandes personas que transformaron el mundo a nivel espiritual. Entonces creo que también, por un lado, es una gran enseñanza, y a mí me da ánimo, digamos, ¿no? Porque digo, bueno, ok, o sea, esto que vos trajiste, que trajiste hoy, que es el bien siempre triunfa, ¿no? Que es la idea de Ramachandra también. Ahí es, ¿no? A ver que aunque uno está siempre involucrado en diversas dificultades de toda índole, y transitando esa grieta a todo nivel, ¿no? Porque el bien y el mal está todo el tiempo, o lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto, esa dualidad de este mundo material. La práctica espiritual o el refugio en Dios nos da un lugar, digamos, que está por fuera de esa dualidad, ¿no? Nos vuelve realmente invencibles, y sin duda nos lleva al éxito total, ¿no? Pero no quiere decir que en el transcurso no estén esas grandes dificultades que uno tiene que atravesar, y que solo va a ser posible al piloto de Krishna, ¿no? Así que bueno, nada, eso, como las dificultades, esto de que Rama es Dios y de pronto lo exilian 13 años y lo mandan a vivir como un linchera en el bosque, es algo llamativo, ¿no? Porque para Dios uno dice, bueno, pues si es Dios, ¿no? Como es interesante, ¿no? Y él elige jugar ese pasatiempo, esa historia, para, creo, dejar muy claro eso, ¿no? Que las dificultades son parte del proceso de vida, ¿no? Y de aprendizaje espiritual también.
Así que bueno, nada, y agradecer a los devotos, a las devotas y en especial a vos, Prabhu, por generar este espacio. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias por las palabras, súper interesantes, sí. Sí, creo que buscamos cierto confort en creer que la vida espiritual va a ser un lecho de rosas, ¿no? Nos gustaría pensar que las cosas van a ser así, como que nos alivia pensar así, ¿no? En un sentido, tipo, ok, listo, vengo sufriendo, vengo sufriendo, vengo sufriendo, me hago Hare Krishna y termina el sufrimiento, ¿no? Ah, es como un alivio, ¿no? En un sentido. Después nos hacemos Hare Krishna y vemos que está lindo, está buenísimo, hay mucho, ¿no? Hay mucho placer, hay mucho néctar, pero también hay muchas cosas problemáticas en la vida espiritual, ¿no? Hay obstáculos, hay desafíos, y como decía Prabhu Harikirtan, lo vemos en todos lados, ¿no? Incluso en otras tradiciones, ¿no? Si uno lee la Biblia, cuántas personas sufrientes hay en la Biblia, grandes santos que sufrieron, ni hablar en nuestra tradición Vaishnava, Arjuna, los Pándavas, bueno, mismo el señor Ramachandra, ¿no? Haridas Thakur, el asociado íntimo de Chaitanya Mahaprabhu, que había sido torturado, o sea, un montón de devotos avanzados, de santos, a pesar de que entregaron su vida al Señor, aún así luchan con las cosas del mundo material, ¿no? En la Biblia se habla de las tribulaciones, hay tribulaciones, ¿no? Está ese efecto negativo del mundo material, incluso para quienes están en el camino espiritual. Y es interesante porque o sea, hay muchas lecturas desde ahí. Puede haber muchas lecturas desde ahí. El otro día, por ejemplo, vi una película, Padres Tú, no sé si ustedes la vieron, es una película relativamente nueva, es con el actor Mark Wahlberg. Es es la historia real de un sacerdote cristiano que de joven era un poco el tipo era un tiro al aire total, había intentado ser músico, después fue boxeador, después fue actor a medio camino, y en un momento tiene una epifanía, tiene una revelación, tiene un accidente, ese accidente como que le abre un poco los ojos, y decide por el sacerdocio, de grande, como ya una persona grande, dice, no, voy a ser cura, me voy a entregar a Dios. O sea, perdí toda mi vida haciendo pavadas, ahora me tengo que poner serio, tengo que ser un hombre de Dios. Y spoiler, no voy a spoilear la película por si no la vieron, si la quieren ver, pero cuando decide entregarse a Dios, cuando decide ser cura, tiene que enfrentar, digamos, el mayor desafío de su vida. Le pasa la peor tragedia de su vida en el momento en que quiere ser cura. Y el final de la película es un poco una reflexión sobre esto, ¿no? Cómo el sufrimiento o cómo a veces los obstáculos nos acercan a Dios. Porque una persona consciente de Dios, una persona consciente de Krishna, incluso ven en esos problemas o en esos obstáculos oportunidades para entregarse más. Y me acordaba de las oraciones de la reina Kunti, ¿no? La reina Kunti, la madre de Arjuna, ella justamente tenía esa cosmovisión, ¿no? No es que ella disfrutaba de ver sufrir a sus hijos, o no es que ella disfrutaba de los intentos de asesinato que habían tenido y del exilio y demás. No es que ella no era sadomasoquista, la reina Kunti, no disfrutaba del dolor, pero ella veía en el sufrimiento una oportunidad para aferrarse más a Dios. Y en esa oportunidad ella podía ver que había algo bueno dentro de lo malo, ¿sí? Dentro del problema, dentro del desafío, dentro del dolor, dentro del sufrimiento, incluso en ese momento había algo bueno, ¿no? Esa era la visión de la reina Kunti. Y también era la visión de este sacerdote, el padre Stu, ¿no? Que en el peor momento de su vida dice, acá encontré algo que me va a ayudar a entregarme más a Dios. O sea, no sé, a mí me resulta de una elevación espiritual muy, muy, muy grande, ¿no? Porque la mayoría de nosotros no pensamos así, la mayoría de nosotros nos golpeamos el dedo chiquito del pie y ya, ¿no?
de lo que menos pensamos es entregarnos a Dios. Estamos pensando en cualquier otra cosa menos entregarnos a Dios. Pero hay personas que tienen un avance espiritual tan grande, en un sentido tan enorme, que están bien. Es como Prabhupada dice, ¿no? Que la belleza del loto en medio del barro, ¿no? La flor del loto florece en el medio del barro, en el medio del fango. El loto sale desde el fango. Entonces, de un lugar desagradable, sucio, hay belleza. Bueno, similarmente, las personas muy avanzadas en conciencia de Krishna, las personas avanzadas en conciencia de Dios, encuentran espiritualidad en momentos difíciles. Y eso también está bueno en los pasatiempos de Krishna, sobre todo en el pasatiempo de Ramachandra, ¿no? Como en momentos de dificultad, estas personas también hacen su viaje espiritual. A pesar de las dificultades, también hacen su viaje espiritual. Y también es un lindo ejemplo para nosotros, ¿no? En esta idea de tomar modelos a seguir. Bueno, en vez de aspirar a ser una estrella de rock o una estrella de cine, o seguir o determinado político, o determinada figura, determinado influencer, bueno, ¿por qué no seguimos el ejemplo de estos grandes devotos, de estos grandes santos? ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Dios mismo, ¿no? Que vino a la tierra específicamente para decirnos cómo actuar en momentos de dificultad? Por ejemplo, en la forma de Ramachandra. Así que muchas gracias, Prabhu Hari Kirtan, por esa reflexión. Está buenísimo. Muchísimas gracias. Sergio tiene su mano virtual alzada. Sí, gracias, Prabhu. Justamente Hari Kirtan mencionó, tal vez un poco al pasar, habló de lo justo y lo injusto. A mí me está resonando mucho todo eso últimamente, Sí. porque precisamente estoy tratando de sacarlo de esa dualidad, de si es justo o si es injusto. Y de dónde viene esta supuesta justicia o injusticia, ¿no? Según entiendo, es algo que hemos generado nosotros ahora o antes. Y bueno, no será un envío de Krishna, sino que en todo caso lo fabricamos por nuestras acciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, trato de reflexionar en eso, ¿no? Cada vez si es, o sea, salirme de esto es justo o esto es injusto para mí. Sencillamente es, y lo tomo de la mejor manera, lo posible. Solo eso. Sí, Sergio, sí. Y eso es una linda reflexión, porque en realidad ahí estás acercándote al pensamiento de Arjuna, al final del Bhagavad Gita. En el 1866 del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que abandone todos sus dharmas. Prabhupada lo traduce como religión, ¿no? Abandona todas las religiones, tan solo entrégate a mí. Pero como habíamos dicho antes, este concepto de dharma es muy amplio, aunque Prabhupada específicamente en ese verso usa la traducción de religión. También podríamos pensar en justicia. Entonces, si hay que abandonar los dharmas, hay que abandonar la idea de bien y de mal, de justicia, de injusticia y trascender. Es un poco el sentido último de ese verso, ¿no? Krishna le está aconsejando a Arjuna, tenés que dar el salto. Ya estás ahí, estás en el borde, ahora tenés que dar el salto. Tirate y avanzá. Andá más allá de este panorama blanco-negro que te está presentando el mundo ahora delante de tus ojos, ¿no? Porque Arjuna, pensá que al comienzo del Bhagavad Gita él está viendo amigo-enemigo, ¿no? Él está viendo su bando contra el otro bando, está viendo quiénes lo quieren matar contra quienes lo quieren ayudar. Él está completamente, digamos, en un sentido, sabiendo que Arjuna es un devoto puro y él está cumpliendo un rol, ¿no? Él está haciendo un teatro para que nosotros podamos entender el Bhagavad Gita. Pero él está dentro de la dualidad al comienzo del Bhagavad Gita. Está en la grieta, ¿no? Como decía Hari Kirtan. Está en el blanco, en el negro, en los que están a favor, de los que están en contra, los que me quieren ayudar, los que me quieren dañar. Y al final del Bhagavad Gita, Krishna le está diciendo, mira, estás a punto de trascender. Estás ahí en el borde de la trascendencia. Lo único que tenés que hacer es dar el último pasito. Tenés que estar más allá de estos dharmas, de esta idea de bueno, malo, justo e injusto. Si das ese último pasito y te entregás a mí, confías en mí plenamente, listo, ese es el final. Ahí llegaste
el samadhi, ¿no? La conclusión del yoga. Entonces, Prabhu Sergio, la verdad que te felicito porque es una linda reflexión la que estás teniendo. Es muy elevada Sí, la reflexión que estás lo teniendo. cual Es muy elevada. significa que lo estoy logrando, ¿no? Digo, No, pero bueno, pero mira, hay muchas personas que no, hay muchas personas que ni siquiera lo consideran, Prabhu. Así que la verdad que Harry Kirtan se ríe porque debe entenderlo también, ¿no? sí, entendemos. Entonces, bueno, muchas gracias, Prabhu. Seguiré en el intento, en todo caso. Sí. Muchas gracias a ustedes, Prabhu. Mucha determinación. Vamos. Bueno, Prabhu, ¿estamos bien? Sí. Prabhu pensaba que el señor Ramachandra, cuando es exiliado, hablando de injusto e injusto, Sí, si él hubiese querido, no se iba, de alguna manera. Él se fue por misericordia. claro. Entonces no pensó en lo justo o lo injusto, sino que trascendió esa y saber que eso tenía que pasar. Ya no se queda en el límite de la justicia y de lo justo, sino que trasciende esa por misericordia, porque realmente tenía todo para quedarse, inclusive, si hubiese querido. Sí, claro. ¿Eh? Sí, De una es manera. como explicaba recién Hari Kirtan. O sea, ¿quién le va a decir a Dios que tenés que irte? No, o sea, Dios, si me quiero quedar, me quedo. El contexto, él, por una misericordia prácticamente, él, sí, bueno, me voy, sí, listo, Claro. no hay problema. Y queda exiliado. Y sí, es muy injusto, pero a la vez él no se queda en lo justo e injusto, sino que trasciende eso en esa misericordia y después todo lo que viene. En beneficio para nosotros. Exacto. Pero, Sí. También tiene que ver con, bueno, ahí el señor Ramachandra es Dios y cuando leemos todo el Ramayana o vemos todo el pasatiempo podemos ver que hay un plan, ¿no? Que Dios siempre tiene un plan. Lo que sucede es que a veces nosotros no vemos todo el plan. Entonces, como no vemos todo el trazo, no vemos todo el mapa, no entendemos bien hacia dónde estamos yendo, ¿no? Es como que estamos andando, pero no tenemos bien el destino marcado todavía, entonces no sabemos cuál es el plan, no entendemos el plan. Y en esa confusión de no entender el plan, a veces entramos en ansiedad, porque no estamos viendo la meta. O sea, ¿a dónde va todo esto? ¿Para qué está pasando todo esto? O sea, ¿cuál es la finalidad? El famoso ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? Es porque no estamos viendo el plan. En el caso de Krishna, él ve todo el plan. O sea, él está claramente consciente de todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder. Y por qué todo sucede tal como sucede. El otro día, doy un ejemplo, lo di el otro día nos juntamos con unos devotos y estuvimos charlando sobre el tema de la caridad. Y surgió como un debate después de la charla, y yo lo que noté es que había una confusión entre el concepto de caridad y el concepto de karma. Los devotos estaban más en la causa y efecto de dar una donación y no tanto en hacer la donación, propiamente dicho. Pero si nosotros leemos en el Bhagavad Gita, cuando Krishna, en el capítulo 17 de las divisiones de la fe, cuando él explica el tema de la caridad, él explica la acción de la caridad. Él nunca habla de lo que va a pasar después. Entonces Krishna pone el énfasis en nuestra acción, en lo que nosotros hacemos, no en lo que va a pasar después. Porque la realidad es que no sabemos lo que va a pasar después de haber hecho la donación. Pero sí sabemos cómo hacer la donación correctamente y cómo hacer la donación incorrectamente. Eso sí se explica en el Bhagavad Gita. Cómo dar una donación de forma correcta, cómo dar una donación de forma incorrecta. El ejemplo que yo daba el otro día con respecto a la caridad y cómo no sabemos cuál es el plan de Krishna es el siguiente. Yo conocí un devoto que era indigente. Él de joven se había ido de su casa porque la pasaba muy mal en su casa. Él de niño fue un niño de la calle. Él huyó de su casa porque abusaban de él cuando era chiquito. Y terminó viviendo en la calle. Vivió muchos años en la calle. Y terminó siendo un adolescente indigente, viviendo en la calle. Viviendo en la calle, un día él encontró un libro de Prabhupada en la basura. Y él leyó el libro de Prabhupada que encontró en la basura, se interesó por conciencia de Krishna, buscó en la parte de atrás las direcciones y fue al templo que figuraba en el libro y se hizo devoto.
Entonces yo lo que decía, fíjense todas las vueltas que hay en esta historia. Porque alguien distribuyó un libro de Prabhupada, seguramente en la calle, la clásica, ¿no? Alguien le dio un libro a otra persona. Eso es un acto, digamos, espiritual. Estamos distribuyendo literatura espiritual, estamos aportando, ¿no?, a la emancipación espiritual de las personas, estamos en el Harinam Sankirtan, ¿no?, el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu, la misión de Srila Prabhupada, todo eso es trascendental. Alguien le dio un libro de Prabhupada a otra persona. La otra persona, evidentemente, no lo apreció lo suficiente y lo tiró a la basura, porque de alguna forma ese libro llegó a la basura. Quizás no esa persona, quizás fue una cadena, fueron varias personas, pero en algún momento una persona puso el libro de Prabhupada en la basura. Entonces, acto número 1, se entregó un libro de Prabhupada, eso es bueno. Acto número 2, se tiró un libro de Prabhupada a la basura, eso es malo. Pero acto número 3, alguien sacó el libro de Prabhupada de la basura y se hizo devoto, eso es bueno. Entonces, eso trasciende. Pero no podemos verlo, eso no lo podemos ver, eso se lo estoy contando yo, porque yo ya sé toda la historia, porque el devoto me contó toda la historia. Pero el día que la persona entregó el libro de Prabhupada, nunca supo esa persona que entregó el libro de Prabhupada, que ese libro de Prabhupada iba a ser un devoto en el futuro, que lo iba a sacar de la basura. Nadie jamás hubiésemos podido saber eso. Entonces, la realidad es que para nosotros el plan de Dios es inconmensurable. Nosotros no tenemos la más mínima idea de lo que está pasando en el plan general de Dios. No sabemos. Estamos limitados, estamos condicionados, no lo podemos saber. Pero de lo que sí tenemos responsabilidad, de lo que sí podemos saber, lo que sí podemos controlar, son nuestras acciones. Son nuestras propias acciones. Entonces, ante la adversidad, ante los desafíos, ante los problemas, no podemos quizás saber cómo se va a resolver todo, pero sí podemos saber cómo actuar, cómo hacer nosotros ahora de cara a este desafío. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a parar y luchar, me voy a tirar al piso y voy a llorar. ¿Qué voy a hacer? De eso sí podemos saber y nos podemos hacer cargo. De todo lo demás no. Y eso a veces es lo que nos genera ansiedad, porque nosotros siempre queremos saber el resultado final. Estamos atados a la acción fruitiva. Queremos saber cómo va a resultar todo, cómo termina todo. Yo quiero saber cómo termina la película. Quiero saber cómo termina la novela. Quiero saber cómo termina el libro. Yo quiero saber siempre cómo termina todo. Y la realidad es que por lo general no lo sabemos. Pero sí podemos seguir viendo la película o podemos seguir leyendo la novela. Podemos hacer algo. Sin saber exactamente qué va a resultar, podemos hacer algo. Y eso sí nos compete. ¿Se entiende más o menos esto? Porque es difícil, es muy difícil. El plan de Krishna es muy difícil. Es muy difícil de saber. ¿Estamos bien? Bueno, Vaishnavas, una vez más, muchísimas gracias por haber participado de este humilde encuentro Sri Rama Vitayotsava, hoy festejando la victoria del bien sobre el mal, la victoria del señor Ramachandra sobre el demonio Ravana. Vamos a concluir cantando un poquito Hare Krishna. Si alguien quiere cantar Hare Krishna sería de un gran servicio, porque el día de hoy me estoy recuperando de una gripe asesina que todavía me tiene un poquito mal de la garganta. Entonces, si alguien se anima a cantar unos minutitos el santo nombre del Señor, se los voy a agradecer infinitamente. Yo puedo buscar la guitarra y cantar un poco si no hay nadie más que lo haga. Si usted se anima, Prabhu, sería de una enorme ayuda para mí. Muchísimas gracias. Bueno, mientras Hare Kirtan busca la guitarra, les cuento algo que me acordé durante esta charla. Sí, señor. Tengo un amigo hindú que se llama Vignesh. Durante un tiempo él vivió alquilando una habitación en el templo de Buenos Aires y él es de Tamil Nadu. Tamil Nadu es una parte del sur de India que está ahí nomás, está conectado con Sri Lanka a través de el puente que hizo el señor Ramachandra con las piedras, ¿no? Entonces, él me contaba que, bueno, como está ahí nomás, él tenía contacto con las personas de Sri Lanka y me contaba que todas las personas de Sri Lanka tienen un
tienen mucho respeto por Ravana, que lo consideran su rey. Claro. Pase lo que pase, o sea, era un sinvergüenza, era esto, lo otro, pero era su rey. Claro. Entonces, lo tienen en buena estima. Qué bueno. Como también, o sea, es una actitud dentro de todo medio dármica, ¿no? Claro. También, porque, o sea, bueno, se la mandó, pero es el rey. O sea, algo de respeto mínimo hay. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, me hiciste acordar del pasatiempo mismo. Aprovecho y meto un bocado más. Si ustedes leen el Srimad Bhagavatam, como decía, cuando Rama se enfrenta a Ravana, hablando mal y pronto, lo boquea, ¿no? Medio como que lo insulta Rama a Ravana antes de matarlo. Entonces, como que le falta el respeto en un sentido. Pero cuando cae muerto, cuando Ravana cae muerto, las esposas de Ravana van al campo de batalla. Cuando ven a su esposo caer muerto en el campo de batalla, ellas corren hacia el campo de batalla y se tiran alrededor de Ravana y empiezan a llorar. Y ahí Rama como que se le ablanda el corazón y él permite a las esposas y al hermano de Ravana, que no era tan demoníaco como él, que ejecuten los ritos funerarios correspondientes. Entonces acá también vemos de vuelta, ¿no? Como que sí, en última instancia siempre está como el sustrato del Dharma, del deber, de hacer las cosas correctamente. Por más que no él sea un sinvergüenza y yo por ahí te insulto y te ofendo y la chicana va y viene, después en un momento nos detenemos y hacemos las cosas correctamente. Entonces está muy bueno, está muy bueno. Gracias, Sí. Raúl. Muchas gracias. Sí, y me hiciste acordar algo porque dijiste algo interesante, como que el señor Ramachandra como que en ese momento como que afloja un poco, ¿no? Y bueno, recuerdo que en una lectura de una carta astrológica hecha por la madre de Kamiaban, o sea, es de público conocimiento la carta astrológica del señor Ramachandra, la carta astrológica del señor Krishna y Claro. así. Entonces, una de las cosas que se estudian es, a ver, se analiza la carta del resto de los seres humanos comunes y corrientes, también haciendo alguna comparación con la carta de los avatares del Señor. Claro. Entonces, hay una condición en particular, si no me acuerdo, creo que era, sí, Marte en la casa del matrimonio, una cosa así. Eso hace que la persona, por más que esté como muy enojada o cosas por el estilo, de todas formas no quiere hacerle daño. Cuando tiene la oportunidad de hacerle daño a una persona, como que lo piensa y dice, no, bueno, pero esta persona quizás está confundida, está equivocada. Y bueno, y eso es justamente lo que le pasa al señor Ramachandra antes de empezar a pelear. Era como que, bueno, este tipo me secuestró a la esposa y el Manu Samhita dice que, bueno, que uno tiene derecho a matar a la persona si le secuestra a la esposa. Pero bueno, tiene sus dificultades y qué sé yo. Bueno, después sí se desata la pelea, pero él en el último momento como que lo piensa y considera la posibilidad de aflojar y arreglar las cosas, así, pero bueno, después sí, se pelea todo. Qué bueno. Muchas gracias, Prabhu. Buenísimo el aporte. Muy bueno. Muchas gracias. Un gusto.